El pomo de la puerta estaba más frío de lo normal. Eso fue lo primero que noté cuando empezó mi segunda vida. No fue la fecha en el tablón de anuncios, ni el número de examen impreso en el dorso de mi mano temblorosa. Tampoco el hecho de llevar la misma chaqueta azul marino que vestía la mañana en que mi primera vida se hizo añicos, delante de 300 estudiantes. Era el pomo del aula de examen número 3, latón desgastado por generaciones de palmas asustadas. Estaba helado contra mis dedos. Aunque el pasillo estaba cargado con el calor del verano, en mi primera vida nunca llegué a tocar ese pomo. Dejé que Sofía Vega lo tocara por mí. Sofía, la mejor estudiante, la candidata modelo, la chica que los profesores usaban como prueba de que la disciplina podía parecer elegante si sonreía lo suficiente. Ella se había puesto delante de mí en la entrada del aula, con su portapapeles presionado contra el pecho, fingiendo ayudar al equipo de organización de asientos, y me guío más allá de la puerta, más allá de la primera fila, más allá de la mesa del vigilante, hasta el pupitre encajonado contra la pared del fondo. Allí, 2 chicas de su círculo de estudio se sentaron a cada lado de mí, como guardias de rostro amable. Yo había pensado que era amabilidad. Dijo que parecía nerviosa y necesitaba un rincón tranquilo. Se lo agradecí. Le di las gracias a la chica que había elegido el punto ciego, la que deslizó una chuleta con fórmulas en mi manga cuando me abrazó, la que me bloqueó el paso cuando intenté levantarme, y la que luego levantó la mano en el último minuto para decirle al vigilante que me estaba comportando de forma extraña. En mi primera vida, me registraron delante de todos. La chuleta cayó de mi manga. El aula entera contuvo el aliento, como si hubiera apuñalado a alguien. Sofía lloró de una forma tan hermosa que hasta mi propia tía la creyó. Le creyó cuando susurró que solo había intentado protegerme de mí misma. Perdí el examen, la beca, mi plaza en la universidad, y con el tiempo perdí el valor para seguir explicando una verdad que nadie quería oír, porque una villana perfecta me había colocado donde las cámaras no podían ver sus manos. Ahora estaba allí, con los dedos aferrados al pomo frío, viva de nuevo, a un suspiro de entrar en la misma aula. Y cuando la voz de Sofía sonó detrás de mí, clara como una campana y el doble de peligrosa, no me aparté. Laura me llamó, con una dulzura empalagosa. «Espera, te he guardado un sitio mejor». Abrí la puerta yo misma y entré. El aula era más larga de lo que recordaba, quizá porque en mi primera vida pasé casi todo el examen con la vista clavada en el pupitre, mientras la vergüenza me subía por la garganta. Filas de mesas grises se extendían bajo luces blancas, cada una con una tarjeta negra con un número y una funda de plástico para el DNI. La mesa del vigilante estaba junto a la puerta, justo donde la necesitaba. Tenía 2 bandejas metálicas para objetos confiscados, un escáner, una pila de formularios de incidencias y un monitor que mostraba 6 ángulos del aula. Sobre la entrada, inclinada hacia abajo como un ojo paciente, estaba la cámara 1. En mi primera vida, solo supe de su existencia durante el consejo disciplinario. Fue cuando la junta directiva dijo, lamentándolo mucho, una y otra vez, que mi asiento del rincón había quedado entre el alcance de la cámara 4 y el reflejo de la ventana lateral. No había ninguna grabación lo bastante clara como para refutar la posesión. Hablaron de limitaciones técnicas, como si la cámara hubiera fallado por accidente. No fue así. Sofía conocía el aula mejor que algunos miembros del personal, porque su madre presidía el Comité de Bienestar Estudiantil, y su tío suministraba la mitad del equipo de seguridad de la universidad. Ella sabía dónde colocarme. Sabía dónde ponerse cuando fingió ajustarme el cuello de la chaqueta. Sabía cómo crear un pequeño nudo de cuerpos a mi alrededor, para que, cuando entrara en pánico e intentara irme, todos me vieran solo a mí, empujando a mis compañeros. Frenética, con aspecto culpable, ya condenada. Esta vez no busqué mi sitio asignado. Fui directamente al asiento de uno, el único pupitre, junto a la puerta, tan cerca que el vigilante podía tocarme el hombro sin levantarse. No era mi asiento original. Mi hoja de admisión decía 18, la misma trampa junto a la pared de antes. Pero la norma de asientos de emergencia
Estaba impresa en letra diminuta en el reverso de cada convocatoria. Cualquier alumno con ansiedad documentada, riesgo médico o por motivos de seguridad, podía solicitar un asiento cerca de la salida. Debía hacerlo antes de abrir los exámenes, y el cambio debía registrarlo el vigilante jefe. En mi primera vida, había ignorado esa línea. Pensaba que las reglas eran puertas que otros cerraban con llave. En esta vida, había llegado con un justificante médico del campus, con un informe de seguridad presentado al amanecer, y con una expresión tan serena que el vigilante auxiliar parecía más asustado que yo cuando se lo entregué. «Necesito un asiento cerca de la puerta», dije, «antes de que empiece el examen. Por favor, regístrelo con la hora, la cámara y un testigo». El vigilante jefe, el señor Ibáñez, desvió la mirada del justificante hacia mí. Luego a Sofía, que esperaba en el pasillo detrás de mí con su boca perfecta entreabierta. «El asiento D1 está disponible», dijo. «Entiendes que esto te pone bajo supervisión directa, ¿verdad?» Miré la cámara que había sobre su hombro y sonreí. «Es exactamente por eso que lo quiero». Sofía se recuperó rápidamente. Porque las chicas como Sofía tratan la sorpresa como una arruga en el uniforme. Algo que hay que alisar antes de que alguien se dé cuenta. Se deslizó a mi lado. Su suave perfume se abrió paso entre el olor a cera del suelo y a papel de examen. «Laura, ¿estás segura?», murmuró, bajando la voz para que el vigilante oyera preocupación en lugar de una orden. «Odias sentarte cerca de las puertas. Dijiste que el ruido te distrae. Me esforcé mucho en mover a nuestro grupito cerca de ti para que no te sintieras sola». «Nuestro grupito». La frase se deslizó en la sala como un anzuelo. Dos chicas detrás de ella, Marina y Sara, me dedicaron sonrisas compasivas idénticas. El tipo de sonrisa que la gente ensaya en el espejo antes de ayudar a arruinar a alguien. En mi primera vida, ellas habían sido los muros de mi jaula. Marina se sentó a mi izquierda y tosía cada vez que intentaba levantar la mano. Sara se sentó detrás de mí y me daba patadas accidentales en la silla cada vez que me movía. Sofía se sentó 2 filas más adelante, lo bastante visible para parecer no involucrada, lo bastante cerca para hacer señales con un lazo en su bolígrafo. Yo solía pensar que los abusones eran ruidosos. Aprendí demasiado tarde que los peores hablan con susurros amables y reorganizan los muebles. Puse mi hoja de admisión en el pupitre D1. Deslicé mi DNI en la funda de plástico y apoyé las palmas de las manos sobre la mesa. Cambié de sitio a través del vigilante, dije, sin susurrar. «Si me guardaste otro sitio, gracias, pero me siento aquí». Las palabras eran simples, pero el efecto no lo fue. Los estudiantes más cercanos se giraron. Los ojos de Sofía se movieron rápidamente hacia el monitor. Luego, a la cámara. Luego a la pequeña campana de latón en la mesa del vigilante, que sonaría una vez antes de que se distribuyeran los exámenes precintados. Aún podía ajustar su plan. Podía verla calcular. El antiguo plan me requería encajonada en el A18, oculta por hombros, y pánico. El D1 arruinaba el punto ciego. Pero Sofía nunca había llegado a ser la mejor estudiante rindiéndose. Cuando un camino se cerraba, sonreía con más fuerza. «Entonces nos sentaremos cerca de ti», dijo, como si la generosidad hubiera ganado. «Marina, coge el D2. Yo me sentaré detrás de Laura. Así. Si necesita ayuda, estaremos aquí mismo». Ahí estaba, la caja reconstruyéndose alrededor de un pupitre diferente. Mi corazón dio un vuelco, lo bastante fuerte como para doler, porque una parte de mi cuerpo todavía pertenecía a la chica que había muerto en la primera vida. Pero no había elegido el D1 porque fuera fácil de proteger. Lo había elegido porque solo había una manera de acorralar a una chica junto a la puerta. Tenías que hacerlo delante de la puerta, delante del vigilante y delante de la cámara. El señor Ibáñez levantó la vista del registro de asientos, justo cuando Sofía tocaba la silla detrás de la mía. Los candidatos deben sentarse según su asignación. A menos que el personal lo cambie, dijo él. Sofía soltó una risita dolida. Por supuesto. Solo pensé que, como Laura tiene circunstancias especiales, unas caras conocidas podrían ayudar.
Las caras conocidas no son una adaptación permitida, respondió él, y por un segundo claro y limpio, me gustó más que cualquier otro adulto en ese edificio. Pero la madre de Sofía había entrenado bien a su hija. Sofía sacó un papel doblado de su portapapeles, el mismo portapapeles que había usado en mi primera vida para ocultar la chuleta de fórmulas. Hoy soy auxiliar de bienestar estudiantil, dijo. La señora Vega dijo que debía asistir a los candidatos con ansiedad. El título sonaba oficial, pero no lo era. Un auxiliar de bienestar podía repartir agua, dirigir el tráfico y avisar si un estudiante se desmayaba. No podía alterar los asientos. Ahora lo sabía porque me había pasado la noche anterior a mi renacimiento leyendo el manual de exámenes. Lo hice con el hambre sorda de alguien que estudia la forma del cuchillo que la mató. Los auxiliares estudiantiles no pueden entrar en las filas. Después del registro de los candidatos, dije, no levanté la voz, no acusé, simplemente convertí una regla en aire y dejé que todos la respiraran. La sonrisa de Sofía se mantuvo, pero algo detrás de ella se afiló. El señor Ibáñez extendió la mano. Su acreditación de auxiliar, por favor. Sus pestañas se movieron con rapidez. Me la dejé en la mesa de registro. Entonces, eres una candidata, no una auxiliar, hasta que se verifique. Señaló hacia las filas del centro. Tu asiento asignado es el F7. La sala cambió a nuestro alrededor. Pequeños susurros se levantaron como insectos en la hierba. A Sofía nunca la habían corregido en público. No de verdad. Los profesores suavizaban las correcciones hasta convertirlas en elogios. Los estudiantes se disculpaban por estar donde ella quería caminar. Los padres usaban su nombre como un logro. Y sin embargo, ahí estaba, con un portapapeles inútil, junto a la chica a la que había planeado atrapar. Mientras el vigilante jefe esperaba con la mano extendida, ella se volvió hacia mí. Seguía sonriendo. Y bajó la voz hasta convertirla en un hilo. Estás montando una escena antes del examen más importante de tu vida. En la antigua línea temporal, esa frase me habría destrozado. Me habría disculpado. La habría seguido a cualquier parte solo para que la gente dejara de mirar. Esta vez, miré directamente a la cámara y respondí, no, estoy evitando una. La primera campana sonó a las 8:30. 2 administrativos con guantes blancos trajeron las cajas selladas con los exámenes. La sala se enderezó. Los bolígrafos dejaron de hacer clic. Las botellas de agua se quedaron quietas. El miedo entró educadamente y se sentó en cada hombro. Sofía se movió al F7, pero no se rindió. Sentí su atención como un alfiler clavado entre mis omóplatos. El asiento duno me daba una vista de la mesa del vigilante, la puerta, el pasillo y el monitor de la cámara. También me daba a todos los demás una vista de mí. Eso era parte del riesgo. En mi primera vida, el esconderme me había matado. En esta, la visibilidad me salvaría o me quemaría más rápido. Coloqué mis objetos permitidos en una línea ordenada. 2 bolígrafos negros, un lápiz, una goma de borrar, una regla transparente, la hoja de admisión, el DNI. Luego, vacié los bolsillos de mi chaqueta, dándoles la vuelta, y extendí la tela sobre la mesa. El vigilante auxiliar parpadeó al mirarme. No hace falta que hagas eso todavía. Lo prefiero, dije. Por favor, registre que mis bolsillos están vacíos antes de que se distribuyan los exámenes. Dudó, pero luego asintió, porque los estudiantes, bajo supervisión directa, a menudo se convertían en papeleo, y el papeleo hacía que los adultos fueran cuidadosos. La chica del D2 me miraba como si me hubiera vuelto loca. Quizá lo había hecho. Quizá la muerte hace algo con la vergüenza. Le arranca los dientes. Cuando ya te han arrastrado por un consejo disciplinario, donde extraños pronuncian tu nombre como si fuera basura, dejas de temer la vergüenza ordinaria. Al otro lado del pasillo, Sofía levantó su bolígrafo y lo hizo rodar entre sus dedos. 1 vez, 2 veces, 3 veces. En mi primera vida, esa había sido la señal. Marina tosería. Sara dejaría caer algo. Sofía pasaría a mi lado con la excusa de necesitar pañuelos. Rozaría mi manga, plantaría la chuleta,
y se retiraría antes de que yo lo entendiera. Pero Marina y Sara ya no estaban cerca de mí. El pasillo estaba despejado. El vigilante estaba a 3 pasos. Así que Sofía cambió la señal. Dejó caer su bolígrafo. Rebotó bajo su pupitre. Rodó hacia adelante. Y luego se detuvo a medio camino entre el F7 y el pasillo. Levantó la mano con una expresión de impotencia. «Señor, se me ha caído el bolígrafo». El vigilante auxiliar fue a recogerlo. Sofía se puso de pie en el mismo momento, demasiado rápido. Una mano se deslizó por debajo del puño de su manga. Sentí que toda la sala se reducía a un punto brillante. Ella iba a improvisar. No en mi manga esta vez. Mi pupitre, mi botella de agua, mi regla, algo lo bastante pequeño para aterrizar cerca de mí, y convertirse en mío en el momento en que alguien se diera cuenta. No esperé a ser heroica. Levanté la mano y dije con claridad: «Vigilante, la candidata del F7 ha abandonado su asiento mientras metía la mano en su manga». Nadie respiró. Sofía se congeló a medio paso, una mano oculta contra su muñeca, la otra levantada en un gesto de incredulidad ofendida. ¿Qué? Su voz se quebró. No mucho. Solo lo suficiente para que la primera fila oyera a la chica que había debajo del barniz. El señor Ibáñez se giró. «Candidata F7, quédese donde está». Sofía se rió. Fue una risa hermosa. El tipo de risa que solía hacer sonreír a los profesores antes de oír la broma. «Esto es absurdo. Se me cayó el bolígrafo. Ambas manos estaban visibles». «Yo no he visto eso», dijo él. El vigilante auxiliar sostenía el bolígrafo caído entre 2 dedos. Los ojos de Sofía se dirigieron rápidamente hacia mí, y en ellos vi el momento en que comprendió que yo no estaba adivinando. Sacó su mano derecha de la manga, vacía. Algunos estudiantes se movieron, decepcionados, como si el espectáculo no hubiera estado a la altura. Entonces el señor Ibáñez dijo: «La mano izquierda». El rostro de Sofía cambió en menos de un suspiro. Su mano izquierda emergió lentamente, con la palma abierta. No había nada en ella, salvo una fina marca roja en la piel, donde un elástico había apretado demasiado. Había escondido la chuleta más arriba, o ya la había soltado. Mi estómago dio un vuelco. ¿Había leído mal la situación? ¿Me había provocado para que hiciera una acusación falsa delante de todos? Sofía inclinó la cabeza. Las lágrimas se acumularon con velocidad profesional. «Laura ha estado inestable toda la mañana», susurró. Lo bastante alto para la sala. Intento ayudarla. Me acusa porque no quise dejarla sola con su pánico. La vieja trampa intentaba volver con un vestido nuevo. Sentí que las cabezas se giraban hacia mí. La curiosidad se enfriaba hasta convertirse en sospecha. Ahí estaba, el talento de Sofía. No era hacer trampas, ni mentir, sino cambiar la pregunta. La pregunta ya no era qué había hecho ella, sino qué me pasaba a mí. Coloqué ambas manos sobre el pupitre, con las palmas hacia arriba. «Entonces, por favor, compruebe la cámara», dije. «Cámara 1, desde las 8:29 en adelante». El señor Ibáñez miró el monitor. Las lágrimas de Sofía se mantuvieron en su sitio. «No necesitas hacer perder el tiempo a todos», dijo suavemente. «El examen está a punto de empezar». «Exacto», dije. «Así que compruébelo antes de que empiece». La sala observó cómo el señor Ibáñez rebobinaba el ángulo sobre la puerta. La pantalla era pequeña, pero no lo suficiente como para ocultar la verdad. Sofía de pie junto a mí antes, su mano moviéndose hacia mi pupitre. Sofía intentando guiar a Marina y Sara a los asientos a mi lado. Sofía en el F7. El bolígrafo cayendo. Demasiado preciso para ser accidental. Sofía levantándose, con la manga izquierda inclinada hacia adentro. El pulgar presionando algo plano contra su muñeca. No era una prueba de que hubiera plantado algo. Todavía no. Pero era suficiente para moverla de chica de oro a incidente. La segunda campana se retrasó. Eso nunca había pasado en mi primera vida. Toda la sala se sentó en un silencio. Tan tenso que podía oír el viejo aire acondicionado haciendo clic detrás de los paneles del techo. Sofía estaba de pie, cerca del F7.
con el señor Ibáñez y el vigilante auxiliar a su lado. Su rostro estaba pálido, pero aún compuesto. No pueden registrarme basándose en una acusación por celos, dijo. Mi madre está en el comité de bienestar. El señor Ibáñez no se inmutó. Tu madre no está a cargo de esta sala. Esa frase aterrizó con más fuerza que cualquier bofetada. La boca de Sofía se cerró. Dos supervisores superiores entraron por la puerta lateral, llamados por radio. Una era la señora Ramos, la responsable de integridad, cuyo rostro conocía de mi audiencia en mi primera vida. En aquel entonces, había sido amable de la forma en que la gente es amable cuando cree que los hechos ya están claros. Me ofreció pañuelos, mientras explicaba que la intención no importaba, porque la posesión era suficiente. Me dijo que las apelaciones eran poco probables. Nunca pareció cruel. Eso lo hizo peor. Ahora me miró a mí. Luego a Sofía. Luego al monitor. Y su expresión se afiló, convirtiéndose en trabajo. Candidata F7 dijo, por favor, colóquese en la alfombra de inspección. Esto es humillante, susurró Sofía. Sí, dijo la señora Ramos. A menudo lo es. Una oleada recorrió la sala. Sofía se colocó sobre la alfombra azul junto a la mesa del vigilante, con la barbilla levantada. Las lágrimas habían desaparecido, porque las lágrimas no podían superar al procedimiento. El escáner manual se movió sobre su chaqueta, el dobladillo de su falda, sus mangas, pitó en su muñeca izquierda. Una vez, 2 veces, 3 veces. Sofía se rió demasiado rápido. Es mi pulsera. Las joyas están prohibidas, dijo la señora Ramos. Quítesela. Sofía se subió el puño de la manga. Una fina pulsera de oro brillaba allí, lo bastante delicada como para parecer inocente, excepto que el colgante en el centro no era un colgante. Era una pequeña cápsula ovalada, del mismo color que la cinta adhesiva de color carne, escondida debajo de la cadena y presionada plana contra su pulso. La señora Ramos la abrió con una uña enguantada. Dentro había una tira de papel translúcido, cubierta de fórmulas impresas en miniatura. La sala no contuvo el aliento de golpe. El sonido se extendió por etapas. Primero la fila delantera, luego la del medio, luego la de atrás, como el fuego prendiendo en el borde de un papel. El rostro de Sofía se vació. Por primera vez en cualquiera de mis 2 vidas. La vi sin estar actuando. Parecía joven, no inocente. Solo lo bastante joven como para que la ruina la sorprendiera incluso a ella. Eso no es mío, dijo. Y como el destino disfruta de los chistes crueles, usó mi frase de la primera vida, palabra por palabra. La señora Ramos no levantó la voz. Eso fue lo que hizo el momento aterrador. Candidata F7. Está bajo examen. Revisión de integridad. No se presentará a esta prueba hoy. La cabeza de Sofía giró bruscamente hacia mí. Ella lo plantó. La acusación llegó rápida, desesperada, familiar. Me tocó en la puerta. Me odia desde hace años. Ha estado actuando de forma extraña toda la mañana. Pregúntenle a cualquiera. Cambió de asiento. Me acusó antes de que pasara nada. Ella planeó esto. La sala se volvió de nuevo, porque a la gente le encanta un giro inesperado. Incluso cuando una vida pende de él, sentí que el viejo terror subía, pero chocó contra la superficie de mi calma y se rompió allí. Esto era por lo que había elegido el duno. Esto era por lo que había registrado el cambio de asiento. Vaciado mis bolsillos, mantenido ambas manos visibles, pedido la revisión de la cámara antes de que se abrieran los exámenes. Las pruebas no son dramáticas. Las pruebas son aburridas, hasta que te salvan. El señor Ibáñez revisó el registro. La candidata Duno mostró sus bolsillos vacíos a las 8:26, antes de que la candidata F7 se acercara al pasillo. El vigilante auxiliar asintió. Lo presencié. La cámara 1 muestra que la candidata Duno no abandonó su pupitre después de sentarse. La señora Ramos miró el monitor de nuevo, y la candidata F7 entró en el aula llevando la pulsera. Sofía tragó saliva. No es un dispositivo barato. Es solo papel. Alguien lo puso ahí antes de que yo llegara.
La señora Ramos sostuvo la tira de papel con unas pinzas. Tu número de candidata está impreso en el margen. La mano de Sofía voló a su boca. Había cometido el mismo error que cometen todos los criminales cuidadosos cuando creen que son más listos que el sistema. Personalizó el arma, para que nadie más pudiera usarla. Luego olvidó que la posesión se convertiría en propiedad. Pero la tira de papel no era la trampa más profunda. En mi primera vida, el papel con las fórmulas encontrado en mi manga también llevaba mi número de candidata. Pasé meses preguntándome por qué. Hasta que recordé que Sofía me había pedido prestada mi hoja de admisión esa mañana para comprobar los asientos. Había copiado el número. Había planeado que la nota plantada pareciera mía sin lugar a dudas. Esta vez, como nunca le dejé tocar mi hoja de admisión, como la mantuve en la funda de plástico bajo la cámara, como tomé el asiento de la puerta antes de que ella pudiera acercarme, había usado su propia tira de repuesto. La improvisación la había expuesto. Esto es un error, dijo. Más débil ahora. Iba a informar de ello. Lo encontré cerca de mi pupitre, preguntó la señora Ramos. ¿Dentro de una pulsera sellada? Sofía no respondió. El examen todavía tenía que celebrarse. Esa era la crueldad y la belleza de las instituciones. Pueden arruinar a alguien en un rincón, mientras siguen distribuyendo papel en el resto de la sala. Sofía fue conducida a través de la puerta por la señora Ramos y otro supervisor. No esposada. No ruidosamente, sino con la tranquila finalidad de un telón cayendo. La clase la vio irse, y yo vi cómo la puerta se cerraba detrás de ella, sin sentir el triunfo que esperaba. Alivio, sí. Una pequeña y salvaje satisfacción, sí. Pero también algo más pesado. En mi primera vida, había imaginado que si la gente alguna vez veía a Sofía como realmente era, el mundo se disculparía conmigo. Las luces se calentarían. La vergüenza se levantaría. Los profesores pedirían perdón. Los estudiantes dirían que deberían haberlo sabido. En cambio, la sala en su mayoría parecía asustada. Asustada no porque me hubieran hecho daño, sino porque la mejor de entre ellos había sido atrapada, lo que significaba que la excelencia ya no era un escudo. Marina miraba fijamente su pupitre, con los labios blancos. Sara se secaba los ojos, aunque dudaba que estuviera llorando por mí. El señor Ibáñez tocó la segunda campana. 20 minutos tarde. Empiecen ahora. Se concederá tiempo adicional al final. Ningún candidato debe hablar del incidente. Los exámenes se movieron por las filas. Cuando mi cuadernillo aterrizó en el duno, toqué la portada ligeramente antes de abrirlo. Era real, no una tira plantada, no una notificación disciplinaria, no la apelación que había escrito hasta que mis dedos se acalambraron en otra línea temporal. Un examen real, con mi número de candidata al lado, y una cámara sobre mí, grabando nada peor que mi respiración. Durante los primeros 10 minutos, no pude leer. Las palabras se difuminaban en insectos grises. Mi cuerpo seguía esperando que alguien me agarrara la muñeca, sacudiera mi manga, gritara mi culpa. Luego, la pregunta de la primera página estudiaba los remedios constitucionales, la proporcionalidad, la discreción administrativa. Casi me reí. La ley, preguntando si el poder podía ser limitado cuando se usaba injustamente. Cogí mi bolígrafo y escribí como una chica que sale a rastras de una habitación cerrada con llave. Me encantaría decir que me concentré completamente después de eso. Pero el Renacimiento no convierte el trauma en disciplina por orden. Cada chirrido de una silla hacía que mis dedos se tensaran. Cada vez que un supervisor pasaba, mi corazón intentaba esconderse detrás de mis costillas. Cuando un estudiante detrás de mí tosió, casi levanté la mano, pero el duno cambiaba la física del miedo. Nadie podía susurrar sobre mi hombro sin que el vigilante lo viera. Nadie podía deslizar papel en mi pupitre sin cruzar la línea de la cámara. Nadie podía encajonarme, porque la puerta estaba a mi derecha. El pasillo estaba abierto, y mis propias decisiones habían convertido en testigos a personas que antes se habían convertido en excusas. A mitad del examen, la señora Ramos regresó sola,
y habló en voz baja con el señor Ibáñez. Él asintió. El monitor mostró el pasillo por un segundo mientras ella abría la puerta. Sofía sentada en un banco fuera de la oficina de integridad. Su madre de pie sobre ella, con un teléfono en una mano, y la rabia tallada en su rostro. La señora Vega no miraba a su hija como una madre preocupada. La miraba como una inversión que había funcionado mal. La puerta se cerró antes de que pudiera ver más. Me obligué a volver a la página. La interrupción de patrones no era solo para las historias. Era supervivencia. Pregunta. Respuesta. Aliento. Bolígrafo. Trazo. Memoria. Evidencia. Escribí hasta que la mano se me acalambró. Luego cambié de bolígrafo. Escribí durante los 20 minutos extra. Durante la campana final. A través del extraño silencio flotante, después de cada examen de alto riesgo. Cuando cientos de personas se dan cuenta de que el mundo no se ha acabado. Pero algo todavía se ha decidido. Cuando el señor Ibáñez recogió mi cuadernillo, se detuvo. Candidata Duno dijo suavemente: «Espere después de que todos salgan». El viejo miedo regresó tan rápido que casi me levanté. Espere después de que todos salgan había significado una vez registro, acusación, ruina. Pero su rostro no mostraba sospecha. Para su registro de cambio de asiento, añadió: «Necesitará una copia». Asentí. Porque mi voz, fuera del aula, el pasillo, era un caos de susurros. Los estudiantes se agrupaban bajo los tablones de anuncios, fingiendo no hablar de Sofía mientras decían su nombre cada 3 frases. Tal vez se lo plantaron. Su madre lo arreglará. No pueden expulsar a la mejor estudiante antes de las clasificaciones. ¿Y si todos sus materiales de estudio estaban comprometidos? ¿Y si ayudó a gente? Esa última pregunta fue la que más rápido se extendió. Porque la culpa adora la compañía. Vi a Marina y Sara cerca de la fuente de agua, con las cabezas juntas, los rostros demacrados. En mi primera vida habían testificado que yo parecía nerviosa y reservada, que Sofía había intentado calmarme, que estaban sorprendidas por la nota en mi manga. Sus declaraciones estaban lo bastante pulidas como para haber sido escritas antes del examen. Esta vez, cuando Marina me vio, se estremeció. Sara le agarró el brazo. No se acercaron. Bien, había sobrevivido a Sofía. Pero no había olvidado las manos que ayudaron a construir la jaula. El señor Ibáñez me dio un recibo impreso del cambio de asiento, una nota de testigo adyacente al incidente y una copia sellada de la solicitud de marca de tiempo de la cámara. «Guarde esto», dijo. «Puede que haya un seguimiento». «¿Contra mí?», pregunté antes de poder contenerme. Su expresión se suavizó un grado doloroso. «No. No basándonos en lo que tenemos. No basándonos en lo que tenemos». La frase sonaba pequeña, pero para mí fue una puerta abriéndose. En mi primera vida, los adultos habían dicho basándonos en lo que tenemos mientras miraban la chuleta plantada y cerraban cada camino. Ahora, lo que tenían era diferente, porque yo lo había hecho diferente. Guardé los papeles en mi carpeta, sin confiar en que mis manos dejaran de temblar. Entonces, la madre de Sofía apareció por el pasillo como una tormenta con pendientes de perlas. La señora Vega tenía el mismo rostro delicado que su hija, pero nada de la suavidad. Sus tacones golpeaban el suelo con la fuerza suficiente para hacer que la gente se apartara sin que se lo pidieran. «Tú», dijo, deteniéndose frente a mí. El pasillo se quedó en silencio con la velocidad de los cobardes que encuentran entretenimiento. «¿Qué le has hecho a mi hija?». En mi primera vida, solo había visto a la señora Vega una vez, durante la audiencia, cuando se sentó detrás de Sofía y me vio llorar con una expresión de educado disgusto. Ahora estaba lo bastante cerca como para que yo pudiera oler chicle de menta y rabia cara. Sostuve mi carpeta contra mi pecho. Me senté junto a la puerta. «No te hagas la lista». Eso es todo lo que hice. Sus ojos bajaron a los registros sellados en mi carpeta. Entendía el papeleo mejor que Sofía. Su boca se tensó. Esta familia ha protegido a los estudiantes de esta universidad durante años. Quizá ese es el problema, dije. Los susurros a nuestro alrededor se agudizaron. La señora Vega se inclinó.
Ten cuidado, señorita Vela. Debería haber tenido miedo. Tenía miedo. Pero hay un punto en el que el miedo se vuelve aburrido, porque ya te lo ha quitado todo una vez, y no le queda imaginación. Estoy teniendo cuidado, dije. Por eso pedí las cámaras. El aviso formal llegó a la mañana siguiente, fijado en el portal de la universidad antes del desayuno, e impreso en el tablón principal al mediodía. Candidata F7, suspendida pendiente de revisión completa de integridad. Privilegios de auxiliar de bienestar, asociados revocados. Se recuerda a todos los candidatos que la interferencia en los asientos, la posesión de materiales no autorizados, la intimidación y la obstrucción del movimiento de los candidatos constituyen infracciones graves. No nombraba a Sofía en el encabezado, pero todos lo sabían. Para la noche, todos sabían más. Alguien filtró que la tira de su pulsera coincidía con un archivo encontrado en su portátil. Alguien más dijo que el archivo contenía múltiples números de candidato, incluido el mío, tachados junto a versiones de respaldo. Marina se retiró de las clasificaciones antes de la cena. Los padres de Sara la recogieron a medianoche. La madre de Sofía renunció al comité de bienestar por razones personales, que era el lenguaje que usaban los adultos cuando las consecuencias llegaban con guantes. Pero el verdadero golpe llegó el viernes, en el auditorio, donde la universidad reunió a todos los candidatos de último año con la excusa de revisar la conducta en los exámenes. Me senté cerca del pasillo izquierdo esta vez, no junto a la puerta, porque ya no necesitaba probar nada a la sala. Sofía entró tarde, con 2 administrativos, con el pelo recogido hacia atrás, la cara lavada, sin broches de oro, sin pinzas de perlas, sin el brillo de la inevitabilidad. No me miró. El director Ardan se puso de pie en el podio y leyó una declaración preparada. Tras la revisión de las grabaciones del aula de examen, el material confiscado, los registros de dispositivos y las entrevistas con testigos, la Junta de Integridad ha encontrado a la candidata Sofía Vega responsable de posesión de materiales de examen no autorizados, intento de interferencia con el asiento de otro candidato, mal uso del acceso de auxiliar de bienestar y obstrucción del procedimiento de examen. Con efecto inmediato, su entrada al examen queda anulada. Su candidatura a la universidad queda terminada. Y es expulsada de la Universidad de San Orzen. El auditorio no hizo ningún sonido al principio. Expulsada es una palabra que los estudiantes piensan que pertenece a los problemáticos, no a los ganadores de becas con una letra perfecta. Luego, las rodillas de Sofía se doblaron ligeramente. No lo suficiente para caer. Lo suficiente para mostrar que el cuerpo sabía lo que el orgullo se negaba a aceptar. El director Ardan continuó, con la voz más plana, ahora. La Junta también ha remitido las pruebas a la autoridad examinadora externa. Cualquier estudiante que se descubra que ha ayudado o se ha beneficiado de estas acciones se enfrentará a una revisión separada. Fue entonces cuando la mitad del auditorio dejó de respirar. Sofía finalmente me miró. Había odio allí, sí, pero debajo de él, algo casi como confusión. Como si todavía no pudiera entender cómo una chica a la que había colocado en un rincón había aprendido a moverse. Después de la asamblea, esperaba que llegaran las disculpas. Llegaron, pero no como la justicia. La justicia en las historias llega limpia, con cabezas inclinadas y confesiones perfectas. En la vida real, las disculpas vienen envueltas en autopreservación. Marina envió un mensaje diciendo que siempre se había sentido incómoda con el comportamiento de Sofía, pero que había estado demasiado intimidada para hablar. Sara escribió que esperaba que yo entendiera que ella también era una víctima. 3 compañeros de clase que se habían reído durante mi registro en la primera vida, ahora me pararon junto a las taquillas, para decir que todo el asunto había sido muy aterrador y que se alegraban de que yo estuviera bien. Aunque ninguno de ellos pudo explicar por qué habían creído a Sofía tan fácilmente, incluso antes de que ella me acusara de nada. Los profesores ofrecieron una simpatía cuidadosa, sin nombrar a la institución que había dado a una auxiliar estudiantil suficiente libertad para organizar jaulas. No acepté nada de eso por completo.
y no rechacé nada de eso dramáticamente. Había aprendido que el cierre no es una puerta que se cierra de golpe. A veces es un pupitre junto a una puerta, un recibo de cámara en tu carpeta, una regla leída antes de que alguien pueda retorcerla, una mano que ya no tiembla cuando la chica de oro empieza a llorar. El resultado de mi examen llegó 2 semanas después. No fui la primera de la universidad. Eso sorprendió a la gente más de lo que me sorprendió a mí. Sofía les había enseñado a pensar que las historias solo importaban si terminaban con coronas. Quedé séptima, lo bastante alto para la entrevista nacional, lo bastante alto para la lista corta de becas, lo bastante alto para probar que el futuro que me habían robado no había dependido de la perfección. La chica que quedó primera era tranquila, amable, y estaba tan sorprendida por su propio resultado que lloró en su manga. Me cayó bien inmediatamente. Cuando los periodistas vinieron husmeando tras los rumores de la expulsión de Sofía, el director Ardán intentó mantener mi nombre fuera de ello. Por una vez, estuve de acuerdo. No quería convertirme en el póster de superviviente inspiradora de la universidad. La chica valiente bajo la cámara. La candidata que expuso la corrupción sentándose cerca de una puerta. Quería algo más pequeño. Y más radical. Quería estudiar sin ser útil a la gente que me odiaba. Quería entrar en las habitaciones sin buscar trampas en las esquinas. Quería elegir asientos por comodidad algún día, no por supervivencia. La entrevista para la beca nacional tuvo lugar en un edificio de cristal en el centro, donde las sillas estaban dispuestas en semicírculo, y nadie intentó decirme dónde sentarme. Una panelista, una mujer mayor con el pelo plateado y una voz como un libro cerrado, preguntó por qué había solicitado un asiento cerca de la puerta el día del examen. El archivo oficial les había llegado. Por supuesto que sí. Podría haber dado una respuesta pulida sobre el manejo de la ansiedad, la transparencia del procedimiento y la seguridad del candidato. En cambio, dije la verdad. Lo bastante cuidadosamente como para sobrevivir a ser escuchada. Porque en mi experiencia previa en la escuela dije: los estudiantes con autoridad social podían controlar el espacio antes de que los adultos se dieran cuenta. Quería que mi movimiento, mis materiales y mi conducta fueran visibles desde el principio. Los panelistas se recostaron. Esa es una respuesta muy legal. Es una respuesta muy práctica, dije. Otro panelista sonrió. ¿Y si no se le hubiera permitido moverse? Me habría negado a sentarme hasta que la negativa quedara registrada. La antigua yo habría pensado que eso sonaba imposible. La antigua yo creía que la obediencia era la forma más segura que podía adoptar una chica, pero la obediencia me había colocado en el rincón. El cumplimiento me había hecho fácil de incriminar. La amabilidad había enseñado a los depredadores que yo podía ser organizada. El panel preguntó sobre derecho administrativo, ética, pruebas y por qué quería la beca. No dije venganza. La venganza es una chispa. Puede ayudarte a atravesar la primera puerta cerrada, pero no puede construir una vida. Dije que quería entender los sistemas. Porque los sistemas son donde se esconde la crueldad cuando aprende a llevar una insignia. Dije que quería estudiar cómo las reglas protegen a las personas, solo cuando las personas saben cómo invocarlas. Dije que una vez había creído que la justicia era un sentimiento que los adultos llevaban de forma natural, y que ahora sabía que la justicia era una estructura, que necesitaba testigos, registros, acceso y consecuencias. Cuando me fui, la panelista de pelo plateado me acompañó a la puerta. Señorita Vela dijo, ¿siempre se sienta cerca de las salidas? Miré por el pasillo luminoso, al ascensor, a la escalera, a las puertas de cristal abiertas que daban a una calle llena de lluvia, autobuses y peligro ordinario. No siempre, dije, pero me gusta saber dónde están. Sofía desapareció del mundo de la universidad, como una mancha brillante se desvanece después de frotar demasiado. Nunca por completo, nunca abiertamente. Su familia apeló la expulsión. Luego la retiró cuando la autoridad externa confirmó una prohibición de por vida de los exámenes nacionales administrados bajo su estatuto. Eso no era lo mismo que una prohibición de por vida de todo, sin importar lo que dijeran los chismes.
Podría estudiar en otro lugar algún día, bajo diferentes sistemas, con diferentes puertas. Una parte de mí odiaba eso. Una parte de mí, la parte que todavía tenía 17 años y temblaba bajo las luces fluorescentes, quería que el universo grabara el fracaso en su nombre tan profundamente como una vez había grabado la vergüenza en el mío. Pero otra parte de mí entendía que el castigo más importante ya había ocurrido. Sofía Vega había sido vista, no sospechada, no susurrada, no excusada en privado. Vista. Sus manos, su pulsera, su intento de reconstruir la caja a mi alrededor. La influencia de su madre fallando en la puerta. Para una chica que vivía controlando el ángulo, la exposición era el exilio. En mi último día en San Orcen, caminé sola por el aula de examen número 3. El personal de limpieza había quitado las tarjetas con los números de los pupitres. La luz del sol caía sobre el suelo en largos rectángulos. El duno estaba junto a la puerta. Ordinario de nuevo, sin halo, sin advertencia. Solo un pupitre gris con una esquina rayada y una pata que se tambaleaba. Apoyé la mano en él por un momento. Luego me reí por lo bajo, porque había pasado tanto tiempo convirtiendo los muebles en destino. Un pupitre no me había salvado. Una puerta no me había salvado. Una cámara no me había salvado. Me salvé yo misma, al negarme a ser colocada donde alguien más necesitaba que estuviera. Antes de irme, moví el duno media pulgada hacia atrás para alinearlo con los demás. Raspó ruidosamente contra el suelo. Un sonido feo y honesto. Luego salí sin mirar atrás. Años después, cuando la gente preguntaba por qué me volví tan particular con las salidas, los registros y los gráficos de asientos, nunca les conté toda la historia. Les decía que el procedimiento importa. Les decía que la visibilidad protege a los vulnerables. Les decía que el poder informal sigue siendo poder. Especialmente cuando todos fingen que es amabilidad. Esas respuestas eran ciertas, pero incompletas. La verdad más profunda era esta. En una vida, una chica me encajonó, y el mundo creyó que la forma que ella hizo a mi alrededor era prueba de mi culpa. En la siguiente, tomé el asiento junto a la puerta, y dejé que ella mostrara a todos la jaula que había estado llevando en sus manos. Esa fue la venganza, no su expulsión, no la pulsera arruinada, no el anuncio en el auditorio, no la cara de su madre cuando las cámaras importaron más que la influencia. La venganza fue el momento en que Sofía se dio cuenta de que no tenía que derrotarla volviéndome más ruidosa, más cruel o más perfecta. Solo tenía que mover un pupitre, una puerta, una regla invocada antes de la campana, una negativa a dejar que una chica sonriente decidiera los muros de mi vida. Y cuando pienso en esa mañana ahora, no recuerdo el pomo frío primero. Recuerdo el calor de mi propia palma cerrándose a su alrededor, girándolo y abriendo la puerta.